A continuación resolveremos un ejemplo referente a una aplicación específica de la presión osmótica, que es el cálculo del peso molecular de una macromolécula como puede ser un polímero. Recordemos que estamos tratando el tema de la presión osmótica como propiedad coligativa de las soluciones. El ejemplo entonces dice lo siguiente: una solución de 5 gramos de un polímero en 50 mililitros de solución ejerce una presión osmótica de 0,1 atmósferas a 25 grados centígrados. Calcular el peso molecular del polímero. Tenemos entonces que nos indican que tenemos una solución la cual consta de un polímero disuelto en un solvente que no conocemos, pero para efectos de cálculo ese dato no es necesario. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo para ver la utilidad de los cálculos con la presión osmótica. Recordemos que los polímeros son macromoléculas, es decir, son grandes extensiones de cadenas carbonadas, y el peso molecular que realmente se obtiene es un peso molecular promedio que se estima a partir de ciertas consideraciones experimentales que no vamos a tratar en el presente video. Vamos entonces a considerar los datos que nos dan. El soluto es un polímero. Como tal, normalmente se suele considerar para ese tipo de cálculos que el polímero no presenta disociación en el solvente en el cual se encuentra, el cual, como habíamos dicho, es desconocido, pero no es necesario conocerlo para efectos de cálculo. Tenemos entonces que nos indican la cantidad en gramos del soluto, es decir, del polímero, y el volumen de la solución. Escribimos WSTO como la cantidad en gramos del soluto, es decir, del polímero, igual a 5 gramos. Entonces tenemos esa cantidad de polímero en un volumen de solución que conocemos que es de 50 mililitros, y ese valor de 50 mililitros lo pasamos a unidades de litros multiplicando por el factor 1 litro, que se relaciona con 1000 mililitros. Cancelamos las unidades de mililitros y obtenemos el valor de 0,05 litros de solución. Nos indican además la temperatura a la cual se encuentra esta disolución. Además nos dan el valor de la presión osmótica y escribimos entonces pi, presión osmótica, igual a 0,1 atmósferas, temperatura T igual a 25 grados centígrados, igual a 25 más 273,15, lo que nos da un valor en escala absoluta igual a 298,15 Kelvin. La variable a determinar es el peso molecular del polímero, que lo abreviamos como PM, o peso molecular del soluto. Vamos a resolver este ejercicio considerando las expresiones matemáticas que tienen relación con los cálculos basados en la presión osmótica. Primero, la ecuación que define la presión osmótica, la cual es igual a la molaridad por la constante de los gases ideales R por la temperatura absoluta. Vamos a denominar esta ecuación como la número 1. Una segunda ecuación puede ser la que define la molaridad de una solución, que es igual a las moles de soluto sobre el volumen, y la denotamos como la ecuación número 2. Una tercera ecuación es aquella que define las moles de una sustancia en términos de la cantidad en gramos de dicha sustancia sobre el peso molecular, y denotamos esta ecuación como la número 3. Luego entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a reemplazar primero la ecuación 3 en la número 2, con lo cual obtenemos la siguiente expresión, que la molaridad va a ser entonces igual a las moles, que son iguales a la cantidad en gramos sobre el peso molecular, y esto a su vez se encuentra sobre el volumen. Y si consideramos que el denominador de la variable volumen es 1, podemos aplicar entonces la multiplicación de extremos, que nos da W por 1 igual a W, variable que queda en el denominador del cociente resultante, sobre el producto de medios, que nos da el valor o producto del denominador, que sería entonces el peso molecular por el volumen de la solución. Tenemos entonces que la molaridad se puede definir también como la cantidad en gramos de la sustancia, en este caso el soluto, sobre el peso molecular, que multiplica el volumen de la solución, y esta ecuación la vamos a denotar como la número 4. Hemos entonces reemplazado la ecuación 3 en la ecuación 2 y obtenido la ecuación 4. Ahora vamos a reemplazar esta ecuación 4 en la ecuación número 1. Reemplazando entonces la expresión 4 en la número 1, tenemos que la presión osmótica va a ser igual a la cantidad en gramos
de la sustancia, en este caso el soluto, sobre el peso molecular por el volumen, y este cociente multiplica la constante de los gases ideales R por la temperatura absoluta. Obtenemos entonces la siguiente expresión. La presión osmótica es igual a W por R por T sobre el peso molecular por el volumen. Y de esta expresión entonces vamos a despejar la variable que nos interesa, que es el peso molecular, en este caso del polímero, que va a ser igual entonces a W por R por T sobre pi presión osmótica por volumen. Con esta expresión entonces podemos determinar el peso molecular de una sustancia conociendo la presión osmótica de la misma, además de la cantidad en gramos de dicha sustancia, el volumen que ocupa en la solución, la constante de los gases ideales y la temperatura absoluta a la cual se encuentra la disolución. En esta expresión entonces, que notaremos como la número 5, reemplazaremos los valores dados. Tenemos entonces que el peso molecular para el caso del polímero que estamos estudiando es igual a 5 gramos del polímero por la constante de los gases ideales R igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin por 298,15 Kelvin, que es la temperatura absoluta. Todo esto sobre el producto de la presión osmótica pi, que es de 0,1 atmósferas, por el volumen de la disolución, que es de 0,05 litros. De este modo cancelamos las unidades de litros con litros, atmósferas con atmósferas y grados Kelvin con grados Kelvin, y observemos que nuestro resultado estará dado en unidades de gramos sobre mol, que son las unidades correspondientes al peso molecular. Tenemos entonces que el peso molecular del polímero obtenido luego de efectuar las operaciones indicadas es igual a 24.448,30 gramos de polímero por mol de polímero. Observemos que es un valor bastante elevado si consideramos otros compuestos, especialmente aquellos inorgánicos. Efectivamente es porque el peso molecular de esas macromoléculas es mucho mayor que el de otros compuestos comunes, y eso es lo que caracteriza al tipo de compuestos que se denominan polímeros. Debido a las grandes extensiones de la cadena carbonada, su peso molecular es mucho mayor que el de otros compuestos. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre la aplicación de la presión osmótica para el cálculo del peso molecular de macromoléculas, en este caso un polímero.